Mi nombre es Alfonso García. Tengo 76 años y en plena reunión familiar, cuando pensaban que estaba dormido en mi sillón, escuché a mi propia nuera decirle a mi hijo: Alfonso, ya no vale la pena cuidarlo. Está muy viejo, muy enfermo, y solo nos genera gastos. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que yo controlaba una fortuna de más de $3 millones, y que desde ese momento iba a tomar decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Imagínate la escena. Era un domingo por la tarde, uno de esos domingos donde toda la familia se junta en casa de mi hijo Miguel para el almuerzo familiar. Yo estaba sentado en mi sillón habitual, ese que me habían puesto en el rincón del living, fingiendo que dormía después de comer. Tengo esa costumbre desde que enviudé hace 3 años. A veces finjo dormir para escuchar las conversaciones reales de mi familia, esas que no dicen cuando creen que estoy prestando atención. Esa tarde escuché algo que me partió el alma y al mismo tiempo me abrió los ojos de una manera brutal. Mi nuera Claudia, hablando con mi hijo Miguel en la cocina, mientras lavaban los platos del almuerzo, dijeron palabras que nunca voy a poder borrar de mi memoria. Miguel, le dijo Claudia con esa voz que usa cuando está cansada de algo, tenemos que hablar seriamente sobre tu papá. ¿Qué pasa con mi papá?, le preguntó Miguel, mi hijo de 45 años, el mismo que había criado con tanto amor después de que su madre muriera cuando él tenía 12 años. Lo que pasa, siguió Claudia, es que Alfonso ya no vale la pena cuidarlo. Está muy viejo, muy enfermo, se orina encima, ya no puede valerse por sí mismo y solo nos genera gastos. Solo les generaba gastos. Esas palabras se me clavaron como puñales en el pecho, pero lo peor no era lo que había dicho mi nuera. Lo peor era lo que contestó mi hijo. Tenés razón, le dijo Miguel. Ya no es el hombre que era antes. Se está convirtiendo en una carga muy pesada para nosotros. Una carga pesada. Su propio padre era una carga pesada. Pero acá viene lo que ellos no sabían, lo que nunca se imaginaron que su viejo inútil tenía guardado. Durante 50 años trabajé como ingeniero civil, construí puentes, edificios, obras de infraestructura que siguen paradas hasta el día de hoy. Y también fui un inversor inteligente que supo multiplicar cada peso que ganó. Tengo propiedades en el centro de la ciudad, acciones en empresas multinacionales, cuentas en bancos que mis hijos ni siquiera saben que existen. Esa tarde, fingiendo que seguía durmiendo, tomé la decisión más importante de mis últimos años. Si yo no valía la pena cuidarme, entonces ellos tampoco valían la pena que lo siguiera manteniendo. Y créeme, la lección que estaban a punto de recibir iba a costarles mucho más caro que todos los gastos que yo les generaba. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó después va a hacerte replantearte todo lo que crees sobre familia y lealtad. Para que entiendas por qué esas palabras me dolieron tanto, tengo que contarte cómo llegué hasta ese sillón, fingiendo dormir mientras mi propia familia decidía que yo ya no valía la pena. Mi historia no empezó siendo un viejo enfermo que se orina encima. Mi historia empezó siendo un joven ambicioso que perdió a su esposa demasiado temprano y tuvo que criar a su hijo solo. Elena, mi esposa, murió en un accidente de tránsito cuando Miguel tenía 12 años. Un camionero borracho se pasó un semáforo en rojo y destruyó nuestra familia en un segundo. De un día para el otro, me convertí en padre y madre de un adolescente que acababa de perder a la persona más importante de su mundo. No te puedo explicar lo que es criar a un hijo solo cuando vos mismo estás destruido por el dolor. Levantarse todas las mañanas, preparar el desayuno, llevarlo al colegio, ayudarlo con la tarea, consolarlo cuando lloraba por su mamá en las noches, todo mientras tu propio mundo se está cayendo a pedazos. Pero lo hice. Trabajaba 12 horas por día como ingeniero en obras públicas y después llegaba a casa a ser papá full time. Miguel era un chico inteligente, pero la muerte de Elena lo había afectado mucho. Se volvió rebelde. Empezó a tener problemas en el colegio, a juntarse con chicos que no eran buena influencia. «Papá», me decía Miguel cuando tenía 14 años, «¿por qué mamá se tuvo que morir? ¿Por qué no te moriste vos?» Esas palabras me destrozaron, pero entendía que era el dolor hablando, no mi hijo, porque alguien tiene que quedarse para cuidarte,
le respondía. Y ese alguien soy yo. Durante años fue una lucha constante. Miguel adolescente versus Alfonso padre soltero. Peleas por los horarios, por las notas del colegio, por las salidas, por todo. Había noches que me quedaba despierto, preguntándome si estaba haciendo las cosas bien, si Elena habría manejado la situación de manera diferente. Cuando Miguel cumplió 18 años y terminó el secundario, le dije, «Hijo, ahora tenés que elegir qué querés hacer con tu vida. Si querés estudiar, yo te voy a bancar. Si querés trabajar, también te voy a ayudar. Pero lo que no te voy a permitir es que te quedes en casa sin hacer nada». Miguel eligió estudiar abogacía. Durante 5 años pagué la universidad privada más cara de la ciudad, los libros, los viajes de estudio, el auto para que pudiera moverse, el departamento cerca de la facultad, todo. Trabajaba como un animal para poder cubrir esos gastos y además mantener la casa donde vivíamos. «Papá», me decía Miguel cuando estaba en tercer año, «mis compañeros de facultad tienen padres que les pagan viajes a Europa, que les compran autos último modelo. Yo tengo que conformarme con lo que vos me podés dar». Lo que yo le podía dar era todo lo que tenía, pero aparentemente no era suficiente. Cuando se recibió de abogado, hice una fiesta en casa. Invité a todos nuestros conocidos, a mis compañeros de trabajo, a la familia que nos quedaba. Estaba tan orgulloso de mi hijo profesional. «Mirá lo que logró este muchacho», les decía a todos. Se recibió de abogado sin tener madre, solo con la ayuda de su viejo. Miguel conoció a Claudia en el estudio jurídico donde empezó a trabajar. Ella era secretaria legal, una mujer bonita, de buena familia, que parecía una buena chica. Cuando me la presentó pensé, por fin Miguel va a tener alguien que lo haga feliz. Qué equivocado estaba. Se casaron 3 años después de recibirse. Boda en un salón elegante del centro, 200 invitados, todo pagado entre los dos families. Yo puse la mitad del presupuesto, como correspondía. Durante la ceremonia, cuando Miguel dijo, «Sí, acepto», me acordé de Elena y pensé, estaría tan feliz de ver a nuestro hijo casado. Al principio Claudia fue una nuera correcta. No cariñosa, pero correcta. Me saludaba cuando me veía, me preguntaba cómo estaba, participaba de las conversaciones familiares sin demostrar fastidio. Yo pensaba que con el tiempo íbamos a desarrollar una buena relación. Pero después del casamiento, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Las visitas a mi casa se fueron espaciando. Antes Miguel venía 2 o 3 veces por semana. Después del casamiento empezó a venir una vez por semana. Después cada 15 días. Después solo los domingos para el almuerzo familiar. «Papá», me decía Miguel cuando yo le preguntaba por qué no venían más seguido, «Claudia y yo necesitamos tiempo para nosotros como pareja. Estamos construyendo nuestra propia familia, construyendo su propia familia, como si yo fuera un obstáculo para esa construcción. Cuando nacieron mis nietos, primero Sofía, después Mateo, pensé que las cosas iban a mejorar, pensé que ser abuelo me iba a acercar más a mi familia, pero fue exactamente lo contrario. Con cada nieto que nacía, yo me convertía más en una visita ocasional y menos en una parte integral de la familia. «Abuelo Alfonso», me decían mis nietos cuando los veía, pero era obvio que no sabían muy bien quién era yo. Me trataban con la cortesía que les habían enseñado para tratar a las visitas, no con el cariño espontáneo que deberían sentir por su abuelo. Las pocas veces que iba a visitarlos a su casa, Claudia siempre tenía alguna excusa para que la visita fuera corta. «Ay, Alfonso, los chicos tienen que hacer la tarea», o «Los chicos se tienen que bañar temprano porque mañana empiezan las clases», o «Miguel está muy cansado del trabajo y necesita descansar». Yo aceptaba todas esas excusas porque pensaba que era normal. Pensaba que las parejas jóvenes necesitaban su espacio y que yo tenía que respetar eso. Lo que no entendía era que de a poco me estaban convirtiendo en un extraño en mi propia familia. El primer síntoma serio de mi declive, según mi familia, apareció hace 2 años. Empecé a tener problemas de próstata que me hacían ir al baño con mucha frecuencia, especialmente de noche. A veces, cuando estaba muy dormido, tenía pequeños accidentes. Nada grave, nada que no se pudiera manejar con un poco de comprensión y paciencia. Pero para Claudia,
Esos accidentes fueron la confirmación de que yo me estaba convirtiendo en una carga. La primera vez que pasó durante una visita a su casa, ella no me dijo nada directamente, pero escuché que le decía a Miguel: «Tu papá se hizo pis en el sillón, va a quedar olor, vamos a tener que llamar a una empresa de limpieza». Una empresa de limpieza, por un pequeño accidente de un hombre de 74 años que tenía problemas de próstata, como si fuera una catástrofe de proporciones épicas. A partir de ese momento, las invitaciones a su casa empezaron a escasear aún más. «Papá», me decía Miguel, «¿por qué no almorzamos en tu casa el domingo? Es más cómodo para todos». Más cómodo para todos significaba que no querían arriesgarse a que yo tuviera otro accidente en su casa. También empecé a tener episodios de confusión. Nada serio, solo momentos donde me costaba recordar nombres o fechas, donde me quedaba en blanco en medio de una conversación. Mi médico me explicó que era normal para mi edad, que no era demencia ni nada grave, solo el envejecimiento natural del cerebro. Pero para mi familia, esos episodios eran la prueba de que yo estaba perdiendo la cabeza. Claudia empezó a hablarme como si fuera un niño, con esa voz condescendiente que usan las maestras de jardín de infantes. «¿Te acordás quién soy yo, Alfonso? Soy Claudia, la esposa de Miguel». Por supuesto que me acordaba quién era. Solo porque a veces me costaba recordar en qué año habíamos estado en las cataratas del Iguazú, no significaba que hubiera perdido completamente la memoria. Pero para Claudia, cualquier olvido menor era evidencia de mi deterioro mental. Los domingos familiares se convirtieron en una especie de evaluación médica semanal. «¿Cómo estás, papá?», me preguntaba Miguel, pero no era una pregunta afectuosa. Era una evaluación clínica. «¿Te acordás qué día es hoy? ¿Tomaste la medicación? ¿Tuviste algún accidente esta semana?» Accidentes. Esa palabra se volvió central en todas nuestras conversaciones, como si mi vida se hubiera reducido a la frecuencia y gravedad de mis accidentes urinarios. Hace 6 meses, después de una gripe fuerte que me dejó muy débil, Miguel y Claudia tomaron una decisión que cambió todo. «Papá», me dijo Miguel un martes por la tarde, «creemos que ya no es seguro que vivas solo. Tenés 76 años, tenés problemas de salud. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte?» «Estoy bien», les dije. «Tengo algunos problemitas menores, pero nada que no pueda manejar». «No, papá», insistió Miguel. «No estás bien. Te confundís. Tenés accidentes. No te alimentás bien. Necesitas cuidado». «Cuidado». Esa palabra sonaba más a vigilancia que a atención amorosa. La solución que propusieron fue que yo me mudara a un geriátrico de primera categoría, donde iba a estar mejor atendido. Cuando rechacé esa idea categóricamente, Miguel propuso una alternativa. «Entonces venite a vivir con nosotros, así te podemos cuidar mejor». Vivir con ellos, en una casa donde ya me habían hecho sentir como una visita incómoda cuando iba solo por unas horas los domingos. «No», les dije, «quiero seguir viviendo en mi casa. Es mi hogar. Ahí están todos mis recuerdos de Elena, todas mis cosas. No me voy a ir». «Pero papá», insistió Claudia, «no podés vivir solo. Es peligroso, peligroso». Como si mi propia casa se hubiera convertido en una zona de guerra. Después de mucha discusión, llegamos a un compromiso. Yo seguiría viviendo en mi casa, pero ellos contratarían una enfermera de día para que me cuidara durante las horas en que Miguel trabajaba. «Solo por seguridad, papá», me dijo Miguel, «para que tengamos tranquilidad». La enfermera resultó ser una mujer mayor, muy profesional, que venía todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se llamaba Rosa. Tenía 55 años y había trabajado cuidando ancianos durante toda su vida. Era amable conmigo, pero yo sabía que no estaba ahí porque me quisiera. Estaba ahí porque Miguel y Claudia le pagaban para vigilarme. Rosa me ayudaba con las cosas que realmente necesitaba ayuda. Recordarme tomar la medicación, prepararme comidas saludables, ayudarme a bañarme cuando me sentía muy débil, pero también informaba todo lo que yo hacía a Miguel y Claudia. Era como tener un espía viviendo en mi propia casa. Don Alfonso se confundió ayer y se puso a buscar las llaves del auto que vendieron hace 2 años, le reportaba Rosa a Miguel.
Don Alfonso tuvo 3 accidentes urinarios esta semana. Don Alfonso se quedó dormido en el sillón y cuando despertó no sabía qué hora era. Cada reporte de Rosa era una nueva confirmación para Miguel y Claudia de que yo estaba empeorando, de que era cada vez más difícil de cuidar. Los domingos familiares se volvieron aún más incómodos. Yo llegaba a casa de Miguel con Rosa, que se quedaba esperándome en el auto como si fuera un chofer. Durante el almuerzo, Miguel y Claudia me hablaban como si fuera un paciente en un hospital, no como si fuera el padre y abuelo de la familia. «¿Cómo te portaste esta semana con Rosa, papá?», me preguntaba Claudia. «¿Le hiciste caso en todo?», como si fuera un niño rebelde que necesitaba supervisión constante. Mis nietos, Sofía de 12 años y Mateo de 10, habían empezado a verme de manera diferente también. Ya no era el abuelo Alfonso que les contaba historias o les enseñaba cosas. Era el abuelo enfermo que necesitaba cuidador y que a veces se confundía. «Mamá», escuché que Sofía le preguntaba a Claudia un domingo, «¿por qué el abuelo viene con esa señora?». «Porque el abuelo está muy viejito y necesita ayuda para hacer las cosas», le respondió Claudia. «Muy viejito». Como si ser viejo fuera una enfermedad terminal. Durante meses viví esa rutina. Rosa de día, soledad de noche, domingos familiares incómodos donde me sentía más como un paciente que como un familiar. Pero había algo que Miguel y Claudia no sabían, algo que nunca se habían molestado en preguntarme. ¿Sabes qué era lo que más me dolía de toda esa situación? No era que me trataran como un enfermo, no era que hubieran puesto una cuidadora para vigilarme. No era ni siquiera que me hablaran como si fuera un niño. Lo que más me dolía era que nunca, ni una sola vez, me preguntaron cómo me sentía yo con todo eso. Nunca me preguntaron si estaba de acuerdo con tener una cuidadora. Nunca me preguntaron si quería seguir yendo a los almuerzos familiares donde me sentía como un estorbo. Nunca me preguntaron qué necesitaba yo para sentirme mejor. Solo decidieron por mí, como si yo hubiera perdido el derecho a opinar sobre mi propia vida, por el simple hecho de ser viejo y tener algunos problemas de salud. Y llegamos al domingo que cambió todo. El domingo en que fingí que dormía y escuché esa conversación en la cocina que me partió el alma, pero también me abrió los ojos. «Alfonso ya no vale la pena cuidarlo», había dicho Claudia. «Solo nos genera gastos». Y Miguel había estado de acuerdo. Esa noche, cuando Rosa ya se había ido y yo estaba solo en mi casa, saqué de mi caja fuerte todos los documentos que mi familia nunca había visto. Títulos de propiedad, estados de cuenta bancarios, certificados de acciones, pólizas de seguros de vida, documentos que mostraban que el viejo inútil que no valía la pena cuidar tenía un patrimonio de más de $3 millones. $3 millones que había acumulado durante 50 años de trabajo inteligente, inversiones acertadas. $3 millones que mi familia creía que no existían porque nunca se habían molestado en preguntarme sobre mis finanzas. Esa noche, tomé 3 decisiones que cambiarían las vidas de todos para siempre. La primera decisión fue cambiar mi testamento. El 80% de mi fortuna iba a ir a organizaciones benéficas que realmente cuidaban a ancianos con amor y dignidad. El 20% restante se lo iba a dejar a mis nietos en un fideicomiso, pero solo si demostraban que habían aprendido a tratar a los mayores con respeto. La segunda decisión fue despedir a Rosa. Si yo no valía la pena cuidar, entonces no necesitaba cuidadora. Y la tercera decisión fue la más importante. Iba a fingir que mi estado empeoraba dramáticamente para ver hasta dónde llegaba la crueldad de mi familia cuando pensaran que ya no quedaba nada que aprovechar de mí. Al día siguiente llamé a Rosa y le dije que sus servicios ya no eran necesarios. «¿Está seguro, don Alfonso?», me preguntó preocupada. «Don Miguel me va a preguntar por qué lo despidieron». «Decile a don Miguel», le respondí, «que su papá tomó una decisión sobre su propia vida, y que si tiene algún problema con eso, que venga a hablar conmigo directamente». Esa misma tarde, Miguel me llamó furioso. «Papá, ¿por qué echaste a Rosa? ¿Te das cuenta de que estás poniendo en riesgo tu salud?». «No la eché», le dije. Le dije que ya no necesitaba sus servicios. «Pero papá, vos no podés vivir solo. ¿Qué pasa si te pasa algo?». «Si me pasa algo», le respondí, «va a ser problema mío, no tuyo».
Miguel vino esa noche a mi casa con Claudia. Llegaron con caras largas como si vinieran a un velorio. «Papá», me dijo Miguel, «tenemos que hablar seriamente. No podés echar a Rosa así de la nada. Nosotros somos responsables de tu bienestar». «¿Responsables de mi bienestar?», les pregunté. «¿Desde cuándo son responsables de mi bienestar?» «Desde que te empezaste a deteriorar», me respondió Claudia con esa voz condescendiente que tanto me molestaba. «Y díganme», les pregunté, «¿cuánto vale la pena cuidarme? ¿Cuánto estoy dispuesto a gastar en mi propio cuidado antes de que decidan que ya no vale la pena?» Se miraron entre ellos con una cara rara. «¿Qué querés decir con eso, papá?», me preguntó Miguel. «Quiero decir», les respondí mirándolos fijo a los ojos, «que ayer escuché una conversación muy interesante en su cocina. Una conversación sobre si valgo la pena o no». Se pusieron pálidos. Claudia trató de arreglar la situación. «Alfonso, si escuchaste algo, seguramente malinterpretaste». «No malinterpreté nada», la interrumpí. «Escuché muy claramente que yo no valgo la pena cuidar porque solo les genero gastos». «¿Es así o no es así?». Silencio. Un silencio tan pesado que se podía cortar con cuchillo. «Papá», me dijo Miguel finalmente, «a veces las parejas hablamos de cosas que no pensamos realmente. Fue solo un momento de frustración». «¿Frustración?», les pregunté. «¿Cuidar a su padre los frustra?». «No es eso, papá», insistió Miguel. «Es que a veces es difícil. Trabajamos todo el día, tenemos nuestros propios hijos que cuidar y además tenemos que ocuparnos de vos. Es mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Yo, que los había criado solo después de que muriera Elena, era mucha responsabilidad para ellos». «Muy bien», les dije. «Si soy mucha responsabilidad, si no valgo la pena cuidar, entonces no me cuiden más». «¿Qué quieres decir?», me preguntó Claudia. «Quiero decir que a partir de ahora cada uno va a vivir su vida. Ustedes van a vivir la suya sin preocuparse por el viejo que no vale la pena cuidar. Y yo voy a vivir la mía sin depender de gente que me ve como una carga». «Papá, no podés vivir solo», insistió Miguel. «No estás en condiciones». «Eso», les dije, «lo voy a decidir yo». Se fueron esa noche muy preocupados, pero no por mi bienestar emocional. Estaban preocupados porque habían perdido el control sobre mi vida. Durante las semanas siguientes, empecé a poner en práctica mi plan. Fingí que mi estado mental empeoraba rápidamente. Empecé a confundirme adrede, a hacer preguntas repetitivas, a olvidarme de cosas importantes. Cuando Miguel me llamaba por teléfono, le respondía con voz confundida. «¿Miguel? ¿Quién es Miguel?». Al principio se asustaba, pero después de unos días empezó a acostumbrarse. «Soy tu hijo, papá. Miguel, tu hijo». «Ah, sí», le decía yo. «Mi hijo. ¿Cómo estás, hijo?». Y después, en el medio de la conversación, volvía a preguntarle, «¿Quién sos vos?». También empecé a llamarlos a horarios raros, a las 3 de la madrugada. «Miguel, ¿dónde está Elena? No puedo encontrar a Elena». «Papá, Elena murió hace 3 años. Es tardísimo, ¿por qué me llamas ahora?». «¿Elena murió?». Fingía sorpresa. «¿Cuándo murió Elena?». Y después de que me lo explicara, volvía a preguntarle 5 minutos después, «Miguel, ¿vos sabés dónde está Elena?». En los domingos familiares llegaba más confundido que nunca. «¿Quiénes son estos chicos?», les preguntaba por mis propios nietos. «¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy acá?». Al principio, Miguel y Claudia se preocuparon genuinamente. «Papá, ¿te sentís bien? ¿Te duele algo?». Pero después de algunas semanas de confusión constante, empezaron a mostrar su verdadera cara. «Se está deteriorando muy rápido», escuché que Claudia le decía a Miguel. «Va a ser imposible cuidarlo si sigue así». «Ya no es la misma persona», respondía Miguel. «Es como cuidar a un desconocido». Un desconocido. Su propio padre se había convertido en un desconocido para él. Un domingo, fingí que no reconocía la casa de Miguel. «¿Dónde estoy?», pregunté cuando llegamos. «¿Quién vive acá?». «Papá», me dijo Miguel con una paciencia forzada. «Estás en mi casa. Venimos acá todos los domingos». «No me acuerdo de esta casa», insistí. «Quiero ir a mi casa». «Esta es tu casa», me dijo Claudia mintiendo. «Vos vivís acá con nosotros». «No», les dije, «mi casa es otra. Esta no es mi casa». Durante el almuerzo, fingí que no sabía usar los cubiertos correctamente. Comí con las manos.
Derramé comida en mi ropa. Hice ruidos mientras masticaba. Mis nietos me miraban con una mezcla de asco y lástima. «Abuelo», me dijo Sofía, «tenés que usar el tenedor». «¿Qué es un tenedor?», le pregunté. «Esa cosa de metal», me respondió señalando. «No sé para qué sirve esa cosa», le dije, y seguí comiendo con las manos. Después del almuerzo me hice pis encima deliberadamente. «¡Papá!», gritó Miguel cuando se dio cuenta. «¿Te hiciste pis?». «¿Qué es pis?», pregunté con cara de confusión genuina. Claudia explotó. «No puedo más», gritó. «Esto es insoportable. No podemos vivir así». «Cálmate», le dijo Miguel, pero era obvio que él también estaba al límite. «No me calmo», siguió gritando Claudia. «Esto ya no es cuidar a una persona. Esto es cuidar a un vegetal. ¿Para qué seguimos torturándonos así? Un vegetal». Esa era yo para mi nuera. Esa noche, después de llevarme a mi casa, Miguel y Claudia tuvieron la conversación que yo estaba esperando escuchar. Como siempre, fingí que estaba dormido en mi sillón, pero tenía las orejas bien alertas. «No puedo más, Miguel», le dijo Claudia. «Tu papá ya no es una persona. Es una cosa que hay que limpiar, alimentar y cambiar como a un bebé. Y encima no nos reconoce, no nos agradece nada. Es como cuidar a un extraño». «Lo sé», respondió Miguel. «Yo tampoco sé qué hacer. Es muy triste verlo así». «¿Triste?», le preguntó Claudia. «¿Sabes qué es triste? Triste es desperdiciar nuestras vidas cuidando a alguien que ya no está realmente vivo. Triste es que nuestros hijos vean a su abuelo convertido en un animal. Un animal. Ahora yo era un animal». «Claudia», le dijo Miguel, «es mi papá. No puedo abandonarlo». «No es abandonarlo», insistió Claudia. «Es reconocer que ya no hay nada que hacer por él, que la persona que era tu papá ya no existe». «¿Y qué sugerís que hagamos?», le preguntó Miguel. «Sugiero que lo llevemos a un geriátrico especializado en demencia avanzada, donde tengan la paciencia y los recursos para cuidar a pacientes como él. Nosotros ya no podemos». Pacientes como él. Ya no era Alfonso, el padre, era un paciente como él. «¿Y si se niega a ir?», preguntó Miguel. «En el estado en que está», respondió Claudia, «no tiene capacidad para decidir por él mismo. Vos como hijo tenés que tomar la decisión por él, tomar la decisión por mí, como si yo fuera un menor de edad incapaz de manejar mi propia vida. Además», siguió Claudia, «pensá en los gastos. Entre la comida especial, los pañales, los medicamentos, las consultas médicas constantes, estamos gastando una fortuna en alguien que ni siquiera sabe quiénes somos». Ahí estaba. Los gastos. Siempre volvíamos a los gastos. «Y pensá en nuestros hijos», insistió Claudia. «Es justo que Sofía y Mateo vean a su abuelo así todos los domingos. ¿Qué recuerdos van a tener de él? Van a recordar al abuelo que se hacía pis encima y comía con las manos, no al abuelo que los quería». «Tenés razón», dijo Miguel después de un largo silencio. «Ya no es vida para él ni para nosotros. Mañana voy a empezar a averiguar geriátricos». Geriátricos. Mi propio hijo había decidido internarme porque era una carga muy pesada para su vida perfecta. Esa noche, cuando se fueron, dejé de fingir. Me levanté del sillón, fui a mi escritorio y saqué mi teléfono. Hice una llamada que había estado esperando hacer durante semanas. «Doctor Herrera», le dije a mi abogado, «soy Alfonso García. Necesito que venga mañana temprano a mi casa. Tenemos que hacer algunos cambios urgentes en mi testamento». «¿Algún problema, don Alfonso?», me preguntó el doctor Herrera, que había sido mi abogado durante 20 años. «El problema», le dije, «es que mi familia acaba de demostrarme quiénes son realmente, y yo voy a demostrarles quién soy yo». Al día siguiente el doctor Herrera llegó a mi casa a las 9 de la mañana. Le conté toda la situación, las conversaciones que había escuchado, la actuación que había estado haciendo, la decisión de internarme que habían tomado sin consultarme. «Don Alfonso», me dijo el doctor Herrera después de escuchar toda la historia, «lo que me está contando es muy grave. ¿Está seguro de que quiere hacer cambios tan drásticos en su testamento?» «Doctor», le respondí, «estoy más seguro de esto que de cualquier decisión que haya tomado en mi vida. Mi familia me ve como una carga económica». «Muy bien, van a descubrir lo que es una carga económica real». Redactamos un nuevo testamento ese mismo día.
El 95% de mi fortuna iba a ir a 3 organizaciones: un hogar de ancianos que trataba a sus residentes con dignidad, una fundación que financiaba cuidados paliativos domiciliarios y una ONG que luchaba contra el maltrato a adultos mayores. El 15% restante se lo dejaba a mis nietos, pero en un fideicomiso que solo podrían tocar cuando cumplieran 30 años, y con una condición: tenían que demostrar que habían pasado al menos 100 horas haciendo trabajo voluntario con adultos mayores. ¿Y para su hijo Miguel?, me preguntó el doctor Herrera. Para Miguel, le dije, le dejo exactamente lo que él piensa que valgo: nada. También redactamos una carta que debía ser entregada a Miguel después de mi muerte, explicándole por qué había tomado esas decisiones. Doctor, le dije antes de que se fuera, también necesito que me ayude con otra cosa. Quiero simular que tengo demencia avanzada durante algunos meses más, hasta que Miguel tome la decisión de internarme. Cuando eso pase, quiero que usted aparezca con documentos que demuestren que yo tengo plena capacidad mental y que todo lo que estoy haciendo es un acto consciente. ¿Para qué quiere hacer eso, don Alfonso? Porque quiero que mi familia descubra la verdad en el momento más doloroso posible, cuando ya hayan tomado la decisión de abandonarme. Durante las siguientes semanas, intensifiqué mi actuación. Me volví completamente incapaz de cuidarme solo. No me bañaba, no me cambiaba la ropa, comía muy poco, me hacía pis y caca encima regularmente. Miguel venía a verme todos los días después del trabajo, pero las visitas duraban cada vez menos tiempo. No podía soportar verme en ese estado. «Hola, papá», me decía desde la puerta. «¿Cómo estás?» Yo lo miraba como si no lo conociera. «¿Quién sos vos?», le preguntaba. «Soy Miguel, tu hijo». «No tengo ningún hijo», le respondía. «Mi hijo murió en la guerra». «Papá, no hubo ninguna guerra». «Soy Miguel, tu hijo». Después de 10 minutos de esa conversación circular, Miguel se iba derrotado. Podía ver en sus ojos que cada visita lo destruía un poco más. Pero no era amor lo que veía en esos ojos. Era cansancio, fastidio, ganas de que todo terminara de una vez. Claudia dejó de venir completamente. «No puedo verlo así», le decía a Miguel. «Me deprime demasiado. Mis nietos tampoco venían. Los chicos están muy confundidos», era la excusa. «No entienden qué le pasa al abuelo». Un día Miguel llegó con una mujer que no conocía. «Papá», me dijo, «ella es la doctora Martínez. Vino a evaluarte». La doctora Martínez era una psiquiatra especializada en demencia. Durante 1 hora me hizo preguntas que respondí de la manera más confusa posible. «¿Sabe qué día es hoy?» «Martes». Era viernes. «¿Sabe en qué año estamos?» 1987. Estábamos en 2023. «¿Reconoce a esta persona?», me preguntó señalando a Miguel. «Nunca lo vi en mi vida». Después de la evaluación, escuché que la doctora le decía a Miguel: «Su padre tiene demencia avanzada. No reconoce a familiares, no tiene noción del tiempo ni del espacio y ha perdido las funciones básicas de autocuidado. Necesita internación en una institución especializada». «¿No hay nada que se pueda hacer?», preguntó Miguel. «En estos casos», respondió la doctora, «lo único que se puede hacer es garantizar que el paciente esté cómodo y bien cuidado. La persona que era su padre ya no existe. La persona que era su padre ya no existía. Qué fácil era para todos declarar que yo había dejado de existir». Esa noche, Miguel me trajo la noticia que había estado esperando. «Papá», me dijo, aunque sabía que supuestamente yo no lo entendía, «encontré un lugar muy bueno donde te van a cuidar mejor que acá. Se llama Residencia San Antonio. Tienen enfermeras las 24 horas, médicos especializados, todo lo que necesitas». «¿Dónde está Elena?», le pregunté. «Quiero ver a Elena». «Elena no está, papá. Elena murió hace tiempo». «No es cierto», insistí. «Elena está en la cocina preparando la cena. Siempre prepara milanesas los viernes». Miguel suspiró. «Papá, mañana te voy a llevar a un lugar donde vas a estar mejor cuidado». Al día siguiente vino con Claudia y una ambulancia. Yo fingí que no entendía qué estaba pasando. «¿Quiénes son estas personas?», pregunté cuando entraron los paramédicos. «¿Por qué quieren llevarme?». «No te preocupes», me dijo uno de los paramédicos. «Vamos a un lugar muy lindo donde vas a estar cómodo». «No quiero ir a ningún lado», protesté. «Esta es mi casa.
Elena me está esperando. Miguel se puso a llorar. No era llanto de tristeza, era llanto de alivio. Se estaba liberando de la carga que yo representaba para él. Durante el viaje en ambulancia hacia el geriátrico, llamé al doctor Herrera desde mi celular. «Doctor», le dije en voz muy baja, «execute el plan. Es momento de que aparezca». La residencia San Antonio era exactamente lo que me esperaba. Un depósito de viejos. Pasillos que olían a desinfectante, enfermeras que hablaban de los residentes como si fueran objetos, habitaciones compartidas con otros ancianos en estados diversos de deterioro. «Bienvenido a su nuevo hogar», me dijo la directora, una mujer de unos 50 años con sonrisa falsa profesional. «Acá va a estar muy bien cuidado». Miguel completó todos los papeles de internación, firmó como responsable legal, autorizó todos los tratamientos médicos, pagó el primer mes por adelantado. «Papá», me dijo antes de irse, «esto es lo mejor para vos. Acá te van a cuidar mejor que en casa». No me abrazó, no me besó, solo se fue. Esa noche en mi nueva habitación que compartía con un señor de 85 años que realmente tenía demencia avanzada, hice otra llamada al doctor Herrera. «Doctor, mañana quiero que venga al geriátrico con todos los papeles. Es hora de que mi familia conozca la verdad». Al día siguiente, el doctor Herrera llegó al geriátrico con una carpeta llena de documentos. Había pedido una reunión con la directora, conmigo presente. También había citado a Miguel y Claudia. «No entiendo qué está pasando», le dijo Miguel al doctor Herrera cuando llegó. «¿Por qué pidió esta reunión?» «Lo va a entender enseguida», le respondió el doctor Herrera. Cuando estuvimos todos reunidos en la oficina de la directora, el doctor Herrera abrió su carpeta. «Señora directora», le dijo, «quiero informarle que el señor Alfonso García fue internado aquí bajo diagnóstico erróneo». «¿Cómo que diagnóstico erróneo?», preguntó la directora. «El señor García no tiene demencia, tiene plenas facultades mentales. Todo lo que ustedes interpretaron como deterioro cognitivo era una actuación consciente y deliberada». Silencio total en la oficina. Miguel me miraba como si hubiera visto un fantasma. «Además», siguió el doctor Herrera, «el señor García quiere hacer público que fue internado contra su voluntad por una familia que lo consideraba una carga económica demasiado pesada». «Eso no es cierto», protestó Miguel. «Nosotros creíamos que papá estaba enfermo». «¿Creían?», preguntó el doctor Herrera. «¿O querían creer?». En ese momento, yo dejé de fingir completamente. Me enderecé en la silla, los miré a todos con plena lucidez y dije, «Miguel, durante 2 meses fingí que tenía demencia para comprobar si me querían por quien soy o si solo me cuidaban por obligación. Ya tengo la respuesta». Miguel se puso pálido. «Papá, ¿estás bien?» «Estoy perfectamente bien», le dije. «Bien de la cabeza, bien de la memoria, bien de todo. Lo único que no está bien es que mi propio hijo me haya internado en un geriátrico porque yo no valía la pena cuidar». Claudia empezó a tartamudear. «Alfonso, nosotros nunca dijimos...» «Claudia», la interrumpí. «Escuché exactamente lo que dijiste. En plena reunión familiar, cuando pensabas que yo estaba dormido, dijiste que yo no valía la pena cuidar porque solo les generaba gastos. ¿Es así o no es así?» Silencio de muerte. «Doctor Herrera», seguí, «por favor, explíqueles a mi familia cuál es mi situación económica real». El doctor Herrera sacó varios documentos de su carpeta. «El señor Alfonso García posee un patrimonio de $3.2 millones, distribuidos en propiedades, acciones y cuentas bancarias». Miguel casi se desmaya. ¿$3 millones? «Sí», le dije. «El viejo inútil que no valía la pena cuidar resulta que tiene $3 millones. Sorpresa». «Papá», balbuceó Miguel. «Nosotros no sabíamos...» «No sabían porque nunca se molestaron en preguntarme», le respondí. «Durante años asumieron que era un viejo pobre que dependía de su caridad. Nunca se preguntaron si tenía recursos propios, si necesitaba realmente su ayuda, si estaba de acuerdo con la forma en que me trataban». «Doctor Herrera», siguió, «por favor lea el Nuevo Testamento». El doctor Herrera leyó el testamento en voz alta. Cuando llegó a la parte donde explicaba que Miguel no iba a heredar nada, mi hijo se puso a llorar. «Papá», me dijo,
Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Yo te amo, papá. ¿Me amás?, le pregunté. ¿Es por eso que me internaste en un geriátrico? ¿Es por eso que decidiste que yo ya no era la misma persona? ¿Es por eso que le dijiste a tu mujer que cuidarme era desperdiciar sus vidas? Miguel se tapó la cara con las manos. Papá, perdóname. No sabía que vos escuchabas esas conversaciones. El problema, Miguel, le dije, no es que yo las escuchara. El problema es que las tuvieran. Señora directora, le dije a la mujer que dirigía el geriátrico, quiero que sepa que voy a iniciar acciones legales contra esta institución por haberme internado sin evaluación psiquiátrica previa adecuada. Señor García, me respondió nerviosa, nosotros actuamos basándonos en el informe médico que nos proporcionó su familia. Un informe, intervino el doctor Herrera, que está siendo cuestionado. La doctora Martínez evaluó al señor García creyendo que tenía demencia porque él estaba fingiendo los síntomas. Fue una evaluación inválida. Doctor Herrera, le dije, quiero irme de acá ahora mismo y quiero que se inicien todas las acciones legales correspondientes. Miguel y Claudia me siguieron hasta el estacionamiento del geriátrico. «Papá», me gritaba Miguel, «por favor, espera, tenemos que hablar». «Ya hablamos, Miguel», le respondí. «Hablamos cuando decidiste que yo no valía la pena cuidar. Hablamos cuando me internaste sin preguntarme qué quería yo. Hablamos cuando lloraste de alivio al deshacerte de mí. Papá, yo puedo cambiar. Puedo ser un mejor hijo. Es muy tarde para eso», le dije. «Durante 76 años fui tu padre. A partir de ahora vas a tener que aprender a vivir sin mí». Me fui de ese estacionamiento sabiendo que era la última vez que veía a mi hijo como hijo. A partir de ese momento, Miguel iba a ser solo el hombre que había decidido que su padre no valía la pena cuidar. Los meses siguientes fueron los más liberadores de mi vida. Por primera vez en años, nadie me trataba como si fuera un incapaz. Nadie me hablaba con condescendencia. Nadie tomaba decisiones por mí. Contraté una empleada doméstica, María, una mujer de 45 años que me ayudaba con las tareas de la casa, pero que me trataba como a una persona normal, no como a un paciente. «Don Alfonso», me decía, «¿qué quiere que le prepare para el almuerzo? ¿No se acordó de tomar la medicación? No. ¿Tuvo algún accidente? Solo conversaciones normales entre personas normales». También contraté los servicios de un fisioterapeuta que venía 2 veces por semana para ayudarme con los ejercicios que realmente necesitaba para mantenerme en buena forma física. «Don Alfonso», me decía Roberto, el fisioterapeuta, «para sus 76 años está en excelente estado. Solo necesita mantenerse activo». Activo. ¿Qué palabra tan diferente a deteriorado o incapaz? Miguel me llamaba por teléfono todas las semanas. Al principio eran llamadas desesperadas. «Papá, por favor, hablemos. Podemos solucionar esto». Después se volvieron llamadas de negociación. «Papá, si volvés con nosotros, te prometo que las cosas van a ser diferentes». «Miguel», le decía yo, «las cosas ya son diferentes. Ya no tengo que fingir que me olvido de las cosas para saber qué pensás realmente de mí. Ya no tengo que depender de gente que me ve como una carga. Pero papá, nosotros somos tu familia». «No», le corregía, «ustedes son la gente que compartía mi apellido. Familia es otra cosa». Las últimas llamadas fueron diferentes, más tristes, más resignadas. «Papá», me dijo Miguel la semana pasada, «mis hijos preguntan por vos. Quieren ver al abuelo». «Tus hijos», le respondí, «van a tener que aprender que las acciones tienen consecuencias, que no se puede tratar mal a las personas y después esperar que todo siga igual». «¿Nunca me vas a perdonar?», me preguntó. «Miguel», le dije, «el perdón es para errores. Lo que ustedes hicieron no fue un error, fue una decisión consciente basada en sus verdaderos sentimientos hacia mí». Hace una semana, Claudia vino a mi casa. Era la primera vez que la veía desde el día del geriátrico. Se veía mal, como si hubiera llorado mucho. «Alfonso», me dijo, «vine a pedirte perdón. Sé que lo que dije fue horrible. Sé que estuvo mal». «¿Estuvo mal decirlo o estuvo mal pensarlo?», le pregunté. «Las dos cosas», me respondió. «Pero sobre todo, estuvo mal pensarlo». «Claudia», le dije, «aprecio que hayas venido.
Pero hay cosas que no se pueden deshacer. Hay palabras que no se pueden retirar. ¿Y los chicos?, me preguntó. Sofía y Mateo te extrañan mucho. Los chicos, le respondí, van a entender cuando sean grandes por qué su abuelo tomó esta decisión, y ojalá que cuando ellos sean grandes no traten a sus padres como ustedes me trataron a mí. Esta mañana recibí una carta de mis nietos. Una carta escrita a mano por Sofía, mi nieta de 12 años. Decía: «Querido abuelo Alfonso, papá y mamá nos dijeron que vos estás enojado con ellos por algo que hicieron mal. Nosotros no entendemos bien qué pasó, pero queremos que sepas que te extrañamos mucho. Mateo dice que quiere que vuelvas para seguir enseñándole a jugar al ajedrez. Yo quiero que vuelvas porque extraño nuestras conversaciones. ¿Podemos ir a visitarte? Con amor, Sofía y Mateo». Esa carta me partió el corazón, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Mis nietos van a crecer sabiendo que el respeto hacia los mayores no es opcional, que las personas no pierden valor solo porque envejecen, que la familia no es solo sangre, sino trato. En el fideicomiso que les dejé, incluí una carta para cuando cumplan 30 años. Una carta donde les explico toda esta historia, donde les cuento por qué su abuelo tomó decisiones tan drásticas y donde les enseño la lección más importante de todas, que el amor verdadero se demuestra con hechos, no con palabras. El mes pasado el doctor Herrera me informó que Miguel había consultado con varios abogados para ver si podía impugnar el testamento. «No puede», le dijo el doctor Herrera. «Su padre tiene plenas facultades mentales. El testamento fue redactado correctamente. Y además, tenemos evidencia documentada de todo lo que pasó. Miguel también había consultado si podía acceder a alguna parte de mi fortuna mientras yo estoy vivo». «Tampoco puede», me informó el doctor Herrera. «Usted es dueño de sus bienes y puede hacer con ellos lo que quiera». Es curioso cómo cambia la perspectiva de la gente cuando descubren que el viejo inútil tiene $3 millones. De repente, Miguel empezó a llamarme más seguido. De repente, Claudia empezó a mandarme mensajes cariñosos. De repente, todos se acordaron de que me querían. Pero el dinero no puede comprar lo que yo necesitaba. Respeto, dignidad, amor genuino. Y ellos no pueden fingir lo que yo ya sé que no sienten, que yo valgo la pena. La semana pasada, María, mi empleada doméstica, me dijo algo que me llegó al alma. «Don Alfonso, usted es la persona mayor más digna que conozco. Mis abuelos hubieran querido envejecer como usted está envejeciendo. Envejecer con dignidad. Eso era lo único que yo quería y lo único que mi familia no me había dado. Ayer fui al médico para mi control mensual. Don Alfonso», me dijo el doctor Ramírez, «sus análisis están perfectos. Su presión está bien, su colesterol está bien, su función renal está bien. Para 76 años está en excelente estado de salud». «¿Y la cabeza, doctor?», le pregunté. «¿Cómo está mi capacidad mental?». «Su capacidad mental», me respondió sonriendo, «está tan afilada como la de una persona de 50 años. Usted no tiene ningún signo de deterioro cognitivo». Ningún signo de deterioro cognitivo. El mismo viejo que supuestamente tenía demencia avanzada, resulta que tiene la mente más clara que muchos jóvenes. Esta tarde, mientras tomaba mate en mi jardín, reflexioné sobre todo lo que había pasado. ¿Me arrepiento de haber fingido demencia? No. Fue la única manera de descubrir los verdaderos sentimientos de mi familia hacia mí. ¿Me arrepiento de haber cambiado el testamento? Tampoco. Mi dinero va a ir a gente que realmente cuida a los ancianos con amor, no a gente que los ve como cargas económicas. ¿Me duele haber perdido a mi familia? Sí, por supuesto. Pero perdí una familia que no me valoraba. A cambio, gané algo más importante, mi dignidad. Ahora vivo rodeado de gente que me trata como una persona completa, no como un viejo que hay que tolerar. María me cuenta de su familia, Roberto me habla de deportes, el doctor Ramírez me pregunta mi opinión sobre política, conversaciones de adulto a adulto, no de cuidador a paciente. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que seguiste esta historia de principio a fin, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has escuchado a tu familia hablar de vos cuando creen que no estás prestando atención? ¿Cuántas veces has sentido que te toleran en lugar de quererte?
Porque hay algo que aprendí a los 76 años, algo que me hubiera gustado aprender mucho antes. La edad no te quita valor como persona. La enfermedad no te convierte en una carga. Y la familia que te trata mal no merece tu lealtad, solo porque comparte tu sangre. Si alguien en tu familia te está tratando como si no valieras la pena cuidar, si alguien está tomando decisiones sobre tu vida sin consultarte, si alguien te habla como si fueras un niño o un incapaz, quiero que sepas una cosa. Tenés derecho a poner límites. Tenés derecho a exigir respeto. Tenés derecho a alejarte de gente que te lastima, aunque sean familia. Yo esperé hasta los 76 años para defenderme. No cometas mi error. No esperes a ser viejo para exigir que te traten con dignidad. Los últimos años de tu vida pueden ser los mejores años de tu vida, pero solo si estás rodeado de gente que realmente te valora. Yo perdí un hijo que me veía como una carga, pero gané la libertad de ser yo mismo sin disculpas. Y esa libertad, créeme, no tiene precio. Contame tu historia. Contame desde qué país me estás escuchando. Contame si vos también tuviste que fingir estar peor de lo que estás para descubrir qué piensa realmente tu familia de vos. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuántos años tenés, sino cuánto respeto te tenés a vos mismo. Y ese respeto nadie te lo puede quitar, solo vos se lo podés regalar a gente que no lo merece.